Muy bien, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver un ejercicio de la parte práctica de electrotecnia, un ejercicio seleccionado de la guía número 2, al que hemos denominado un problema directamente por tratarse del problema 10. El problema 10 dice: a una instalación existente en una harinera conectada a un generador monofásico de 100 kVA, 220 volts y 50 Hz, se le conecta una máquina procesadora de bolsas de 10 HP de potencia con un rendimiento de 85% y un factor de potencia de 0,7 inductivo. Con esta máquina incorporada, la instalación llega a plena carga del generador. Debido a que es necesario incorporar un elevador de cargas de 2 kVA, rendimiento 80% y coseno de phi de 0,8 inductivo, y sabiendo que el factor de potencia de la instalación original antes de agregados era de 0,9 inductivo, se pide a calcular la potencia reactiva y el valor de la capacidad a incorporar para compensar hasta coseno phi 1 la instalación existente más la adición de la procesadora de bolsas. Vamos a ver entonces cómo se encara este primer inciso del problema. En principio anotamos nuestros datos. El dato más importante que tenemos en principio es el generador. El generador nos permite disponer de 100 kVA de potencia aparente. El dato de aparente es evidente cuando uno analiza las unidades en las cuales este dato está dado, así que 100.000 voltampere es lo que tenemos disponibles. Y por otro lado nos dan la potencia de la procesadora de bolsas. La potencia de la procesadora de bolsas la pasamos para poderla trabajar en las unidades usuales a watts, y eso lo hacemos con la equivalencia de que un HP son 746 watts, así que tenemos 7460 watts. Ahora, al tener 10 HP como dato del motor, nos están dando la potencia mecánica en el eje, es decir, la potencia de salida. Para tener esta potencia de 10 HP, yo tengo que tener, o tengo que entregar más bien, una potencia mayor en la parte eléctrica. ¿Cómo calculo esa potencia mayor? Dividiéndola por el rendimiento. Entonces, la potencia activa que consume la procesadora de bolsas es la potencia que entrega en el eje dividida el rendimiento, ¿sí? Y eso me da una potencia bastante mayor, 8.776,5 watts, que es lo que le tengo que entregar eléctricamente. Ahora, esto también es potencia activa, en este caso potencia activa eléctrica, así que yo tengo que entregar todavía más, porque tengo que además compensar la existencia de los campos magnéticos que mueven al motor y que ocasionan que el factor de potencia sea de 0,7 inductivo. Así que dividiendo esta potencia activa eléctrica por el coseno de phi, voy a obtener cuánta potencia aparente le tengo que entregar a la procesadora de bolsas para que funcione, y este es el valor que obtengo: 12.537,85 voltampere. Cuidado con el uso de las unidades en watts para la potencia activa, en voltampere para la potencia aparente y en voltampere reactivos para la potencia reactiva, que la vamos a calcular ahora. Justamente se podría calcular de otra manera, pero ya que tenemos estos datos, vamos a usar el hecho de que P al cuadrado más Q al cuadrado es S al cuadrado, porque forman un triángulo rectángulo, y despejamos de ahí la potencia reactiva que la procesadora de bolsas pone en juego, y esta potencia resulta de 8.953,8 voltampere reactivos, var, ¿sí? Así se menciona usualmente. Todavía no tenemos los datos de la capacidad a incorporar, porque estos son los datos de solamente la procesadora de bolsas, pero tenemos que averiguar qué
potencia había existente antes de que esta procesadora de bolsas se intentara instalar. ¿Cómo hacemos para averiguar? Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. En principio sabemos, porque nos dicen que con esta máquina incorporada la instalación llega a plena carga del generador, sabemos que la potencia existente más lo que aporta la procesadora de bolsas y la potencia reactiva existente más lo que aporta la procesadora de bolsas elevado al cuadrado y sumado nos dan el 100, que es en kilovoltampere la potencia que tiene, toda la potencia que tiene el generador monofásico. Esto por un lado nos permite empezar con un sistema de ecuaciones. ¿Cuál será la otra ecuación que nos permita resolver esta ecuación? Porque acá tenemos dos incógnitas, la potencia existente y la potencia reactiva existente, es decir, la potencia activa y la reactiva existentes antes de la instalación todavía no la conocemos, pero nos dan un dato que es importante, que es que el factor de potencia original era de 0,9 inductivo, así que puedo calcular el phi que había en el caso anterior como el arco coseno de 0,9 porque tenía ese coseno phi, lo cual me da un ángulo de 25,84 inductivos y eso me permite establecer una relación entre P existente y Q existente. ¿Cuál es la relación que existe? Que Q sobre P existentes me da la tangente del ángulo de phi existente y eso tiene el valor de 0,4843 y además Q existente sobre P existente es esto, con lo cual puedo obtener la relación de que Q existente es 0,4843 por P existente. Entonces, de esta manera tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy fácil de resolver, aunque los números son incómodos para resolver, pero el sistema de ecuaciones en sí no presenta ningún tipo de dificultades, ¿sí? De la resolución numérica de estas ecuaciones obtenemos que P existente es 79.298,53 watts. Insisto en prestar mucha atención a la unidad que se usa para la potencia activa, para la reactiva y para la potencia aparente, porque estas unidades son representativas, no se pueden intercambiar, no se pueden usar intercambiados porque muchas veces uno deduce de qué potencia le están hablando por la unidad que usan al mencionar esta potencia, así como hicimos por ejemplo con el generador de 100 kVA. Entonces cuidado con las unidades que usamos. Bueno, acá tenemos disponibles entonces las potencias activa, reactiva y aparente que existían antes y ahora podemos decir que el Q total, que es lo que agregó, digamos, la reactiva total es la suma de la reactiva que agrega la procesadora de bolsas más la reactiva que ya existía antes. En números eso nos da 47.358 voltampere reactivos que deben ser compensados. Para compensar esta potencia reactiva lo vamos a llevar a 1, así que no tenemos que usar ninguna fórmula complicada, simplemente usamos toda esa potencia para compensar y se la asignamos, obviamente, como este es un coseno de phi inductivo, se lo vamos a hacer que esta potencia reactiva nos la entregue un capacitor. Sabemos que la potencia reactiva es la tensión al cuadrado dividido la reactancia, sea un capacitor o sea una inductancia, la fórmula es la misma. En este caso sabemos que es un capacitor, por eso escribimos X sub C, de donde podemos calcular X sub C como 220 al cuadrado sobre la potencia total que tenemos que compensar, y eso nos da una reactancia capacitiva de 1,022 ohms. Y si además usamos la fórmula de la reactancia capacitiva, acá sí hay que tener cuidado con cuál de las fórmulas usamos. En este caso la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega C, omega es 2pi por la frecuencia, o sea 314 por 1,022
que pasamos para abajo de X sub C, eso nos permite obtener como resultado que el capacitor debe tener 3,1 milifaradios y debe tener una potencia de 4.700, debe ser capaz de soportar una potencia reactiva de 47.358 voltampere reactivos. Con estos dos datos podemos sencillamente adquirir el capacitor en un comercio. Obviamente no va a haber de esta potencia porque es una potencia innominada, digamos, no frecuente o no comercial si uno quiere, pero en todo caso se puede adquirir uno de potencia superior y ya está. Mientras que aguante más potencia de la que yo necesito, no va a haber ningún tipo de problemas. Y habrá que tratar de que el valor de capacidad sí sea lo más cercano posible a este valor para que no me cambie mis ecuaciones. ¿Qué puede pasar si yo me paso de potencia? Digamos, si es el mismo valor y me paso de potencia, no habría inconveniente porque va a usar la potencia que necesite con el valor de capacidad. Pero si yo compro, por ejemplo, un capacitor de 50.000 voltampere reactivos sin decir el valor de capacidad que tiene que tener, lo que puede pasar es que me lleve el coseno a capacitivo. Entonces estoy descompensando porque me estoy pasando la compensación, en vez de llevarla a 1, me estoy yendo hacia el lado capacitivo. Hay que tener cuidado con eso, pero es una cuestión de la práctica. Por suerte acá estamos en la teoría y no tenemos necesidad de comprar todavía estos capacitores ni de tener problemas con el proveedor. Con respecto al porcentaje de plena carga de la instalación original y de qué potencia activa y reactiva tenía, que es el inciso B, bueno, la potencia activa y reactiva la acabamos de calcular y también calculamos la potencia existente a partir del cuadrado de P existente más el cuadrado de Q existente, raíz cuadrada de eso me da esta potencia aparente que está reclamando la instalación existente. Y tenemos como definición que el porcentaje de plena carga es la potencia aparente consumida dividido la potencia aparente disponible, la disponible es la que me da el generador, en forma porcentual. Entonces, la instalación existente reclamaba 88.108,71 voltampere y yo tenía disponible 100.000, entonces el porcentaje de plena carga es de 8,11 aproximadamente, de 8,11% de plena carga. No es un mal porcentaje, aunque sería recomendable estar un poquito por abajo de este valor, pero es asumible como para que tenga una buena vida útil. Se suele recomendar que el generador no trabaje al 100% de plena carga porque cualquier variación puede llegar a resultar perjudicial en cuanto a la vida útil. Así que este es un valor que podríamos considerar aceptable. Con respecto a si puede agregarse el elevador, este elevador chiquito que tenemos de 2 kilovoltampere, al corregir el factor de potencia de la instalación como se pide en A, es decir, tengo toda la instalación existente y le agrego la procesadora de bolsas y compenso esa instalación y me preguntan si hago eso, ¿puedo agregar además el elevador? Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer, porque recuerden que con la instalación existente más la procesadora de bolsas, yo llegaba al 100% de la plena carga del generador, y si yo ahora hubiera querido sin compensar agregarle el elevador de cargas de 2 kilovoltampere, seguramente hubiera pasado y hubiera hecho saltar las protecciones al generador. Vamos a ver ahora que compensé, que le puse el capacitor, qué es lo que sucede. En este caso,
la potencia total previa, ¿cuál era? Era la potencia de la procesadora, esto es todo activa, ¿no? Por supuesto, cuando digo potencia y no agrego nada, es evidente que estoy hablando, o es por lo menos equivalente que estoy hablando de potencia activa. Si uno no agrega nada cuando menciona potencia, se sobreentiende que es activa, si no, tiene que aclarar que es aparente. En este caso, la potencia activa total es digamos que había previa a la incorporación del elevador de cargas, es la potencia de la procesadora de bolsas más la potencia que ya existía antes, que me da 88.075 watts. Ahora, ¿qué Q tengo en el caso previo? Digamos, ¿cuál sería Q total previo? 0, porque lo compensé, así que ni siquiera lo considero. Y ahora paso a considerar qué pasa con el elevador de bolsas. Para el elevador de bolsas tengo la potencia nominal aparente, la potencia nominal aparente, que es de 2 kilowatts. Pero tiene un rendimiento de 80%, así que la potencia aparente eléctrica que yo le tengo que entregar aumenta, es mayor, y es 2 kW, ¿sí? 2 kVA dividido 0,8, lo cual me da 2,5 kVA, kilowatt, ¿sí? Kilowatt, no, suena parecido, pero no es kilowatt ni es kilobar, kilowatt, ¿sí? KiloVA. Si tuviera que calcular, de hecho, voy a calcular la potencia que tiene la máquina elevadora de cargas en términos activos, bueno, va a ser esa potencia del elevador, pero esta, la eléctrica ahora. Estoy trabajando, a pesar de que acá dice SELEV, es SELEV Elect. Acá, ¿sí? en esta parte. Lo que pasa es que ya consideramos todo como SELEV eléctrica, ¿sí? Todas son eléctricas ahora, una vez que ya aumenté la potencia para tener en cuenta el rendimiento, son todas eléctricas estas. Entonces, la potencia activa que necesito son 2 kilowatts, y la potencia reactiva que va a reclamar el elevador va a ser de 1,5 kVA reactivos, porque hago la misma cuenta que habíamos hecho hoy al principio, S al cuadrado menos P al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da este Q del elevador, Q eléctrico, ¿sí? Reclamado por el elevador, teniendo en cuenta el rendimiento. Con estos datos puedo calcular cuál es la potencia aparente total y ver si mi generador aguanta. ¿Cómo calculo la potencia aparente total que reclama toda la instalación ahora, habiendo compensado en forma previa la instalación que había? Bueno, a la potencia activa se le suma directamente la potencia activa del elevador. Acá no hay ningún tipo de duda al respecto, porque va a tener que aumentar en esa proporción, y de hecho, bueno, se va a 90.075 watts. Pero la potencia reactiva, el Q del elevador eléctrico, no se le suma nada porque está compensada la potencia anterior. Como está compensada, me queda que para toda la instalación hay solamente 1500 bar, 1500 bares reactivos, así que tengo muy poca reactiva. Si yo hago de estos dos la suma cuadrática, raíz cuadrada, y de ahí calculo la S total final, me queda muy parecido a la potencia activa pura, casi, porque le aporta muy poco la reactiva, y me queda que tengo como potencia aparente total reclamada por toda la instalación 90.087,5 voltampere. O sea que sí puedo agregar el elevador sin tener ningún tipo de inconvenientes. Y finalmente vamos a calcular qué corriente consumía la instalación original y qué corriente consume al agregarle la procesadora de bolsas. Vamos a ver.
teniendo la potencia inicial que teníamos, la aparente inicial, me corrijo en ese aspecto, teniendo la potencia aparente inicial que teníamos antes, podemos calcular el módulo de la corriente como la potencia dividido la tensión, la potencia aparente dividido la tensión. Eso me da un módulo para la corriente inicial de 400,5 amperes. Pero esto no define la corriente, define solamente el módulo y a mí me piden la corriente. Para saber la corriente simplemente le agrego el ángulo de potencia que había al principio, que habíamos calculado que era de 25,84 inductivos. Entonces la corriente inicial es 400,5 con ángulo menos 25,84 amperes. Tienen que estar presentes en la respuesta cuando se pide la corriente, el módulo de la corriente, el ángulo de la corriente y la unidad en la cual la corriente está medida. Lo mismo podemos hacer para la potencia aparente con la procesadora de bolsas incorporado. Vamos a tener en cuenta que teníamos 100.000 voltamperes porque era plena carga de generador al agregar la procesadora de bolsas, lo cual me permite calcular un módulo de I para esta situación cuando agrego la procesadora de bolsas de 454,54 amperes y el ángulo es el que corresponde justamente a la instalación una vez que se agregó la procesadora de bolsas, que era de 454,54 con ángulo menos 28,26, también inductivo, amperes. Recuerden, esta es la respuesta correcta porque es la única forma de tener todos los datos de corriente. Si uno da solamente el módulo, es incorrecto. Si uno da el módulo, el ángulo, todavía falta la unidad en la cual está medida. Las tres cosas tienen que estar presentes. Y hasta acá entonces con este video. Como siempre, si te gustan los contenidos, te invito a suscribirte. Si te gustó este video, tómate un momento para darle un like. Si tenés algo positivo para aportar o comentar, sé libre de hacerlo y disfruta tu día. Te espero en un próximo video.